Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nora Bar y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con la academia, organizado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en colaboración con la Universidad Nacional de San Martín. Es un encuentro que se realiza todos los meses para pasar revista a los últimos descubrimientos y conocer a nuestros investigadores, muchos de los cuales están investigando en las fronteras de la ciencia. Y en este caso, el encuentro de hoy se dio en llamar Impactos del Cambio Climático en la Cordillera de los Andes. Como todos los encuentros, fue coordinado por la doctora Gloria Dubner. Y tenemos el lujo enorme de contar con dos especialistas en este tema que atrae muchísimo, muchísimo interés, especialmente porque incluso en los últimos días hubo noticias sobre retrocesos en el glaciar Perito Moreno. Es algo que tiene que ver con los impactos del cambio climático y sobre esto ya mismo les voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Por un lado, el doctor Ricardo Villalba, que está a la izquierda. Él es ingeniero forestal, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, doctor en geografía por la Universidad de Colorado en los Estados Unidos, investigador superior ad honorem del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA. Se especializa en dendrocronología. Ahora nos va a explicar exactamente cómo y qué es lo que investiga. En historia ambiental, paleoclimatología, cambio climático, ecología forestal y recursos hídricos andinos. Impulsó en el nivel nacional el proyecto de ley de protección de glaciares, transformado en ley nacional en 2010. Es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Además, recibió el premio CONEX 2023 en Ecología y Ciencias Ambientales. Fue miembro del comité directivo del Programa Internacional de la Geósfera y la Biosfera de UNESCO y autor del cuarto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, coparticipando en el Premio de la Paz que recibió, el Premio Nobel de la Paz que recibió este organismo de las Naciones Unidas, el IPCC, en 2007. Entre otras distinciones se puede mencionar que es personalidad destacada de la provincia de Mendoza y premio Harold Fritz de la International Tree Ring Society, otorgado en 2016. La Sociedad Internacional para los Anillos de los Árboles, según vemos. Y también nos acompaña hoy el doctor Pierre Pitt. Es licenciado en Geografía, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, investigador adjunto del CONICET, experto en glaciología y trabaja también en el IANIGLA. Se dedica al monitoreo de glaciares de los Andes de la Argentina. Sobre la base de la información satelital y mediciones de terreno, investiga estos enormes cuerpos de hielo para conocer su relación con el clima y cómo contribuyen al caudal de los ríos. Es corresponsal nacional del Servicio Mundial de Glaciología y miembro de la Sociedad Internacional de Glaciología, a cargo desde este año del grupo Glaciología e Hidroclima Andinos del IANIGLA. Como ven, no exageré en lo más mínimo. Vamos a tener el enorme privilegio de tenerlos durante un poquito más de una hora para nosotros. Quienes quieran hacer preguntas, nosotros y nosotras, quienes quieran hacer preguntas, tienen abierta la vía de YouTube, pueden hacerlas, que nos llegan y por supuesto vamos a tratar
de darles prioridad y si a nosotros se nos ocurre alguna pregunta, por supuesto, también vamos a aprovechar esta oportunidad. Así que invitamos a Ricardo Villalba, a que inicie la presentación. Esta va a ser una presentación a cuatro manos, así que se van a ir alternando entre uno y el otro para contarnos sobre los impactos del cambio climático en distintos aspectos que tienen que ver con la cordillera de los Andes. Muy bien, Nora, muchísimas gracias por la presentación. Obviamente agradecer a la Academia por la invitación a participar en este encuentro de la Academia, a mi colega Pierre Pitt, que amablemente aceptó compartir esta cruzada conmigo. Eh, bueno, vamos a tocar un tema que es sumamente importante, que es el tema de cambio climático y cuál es el efecto que el cambio climático está teniendo en los recursos naturales de la cordillera de los Andes. Así que vamos a tratar de comenzar la presentación considerando dónde estamos parados a escala global en relación al cambio climático. Y Antonio Guterres, que ustedes saben que es el secretario general de Naciones Unidas, comentaba o publicaba hace poco esta nota en el diario El País, donde considera que estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta. Y una imagen mostrando justamente cómo ya en algunos lugares del planeta se distribuye el agua, un elemento clave y vital como consecuencia justamente de este uso desmedido de combustibles fósiles y el efecto que están teniendo justamente en nuestro planeta. Sabemos que ayer cuando trabajábamos en la presentación, chequeé las concentraciones de gases de tipo invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono, y el 18 de agosto nuestro nivel a escala global era de 425,51 partes por millón. El número posiblemente no es tan relevante en el sentido del número en sí, simplemente mostrar que en relación al año pasado, a la misma fecha, este nivel de concentración de gas de tipo invernadero aumentó en 3 partes por millón y que si queremos volver, si nos retraemos en la historia y tratamos de volver a un nivel equivalente, tenemos que remontarnos en la historia planetaria 4 millones de años para alcanzar niveles similares a los que tenemos en este momento. Es decir, toda nuestra evolución como ser humano, todo el último millón de años, las especies que conviven, que viven prácticamente en este planeta, evolucionaron con concentraciones de dióxido de carbono que eran, obviamente, que no superaron las 280 partes por millón. Y que hay como súplica de la comunidad científica que tendríamos que mantener o volver a 350 partes por millón si queremos que todos estos efectos desfavorables que estamos viendo de inundaciones, sequías, eventos climáticos extremos, no sigan impactando nuestra vida y de los ecosistemas sobre este planeta. Sabemos que si aumenta la concentración de gases de tipo invernadero, aumenta la temperatura del planeta y este es un registro compilado por la Universidad de Berkeley y hay muchas otras instituciones que vienen haciendo y claramente está mostrando que desde el año 1850, cuando tenemos una suficiente cantidad de datos a escala global como para tener un valor medio donde se contribuyen los datos de las estaciones sobre tierra firme, pero también de los barcos que suministran datos, es decir, para tener una idea de un nivel global, partiendo del año 1850, el año que acabamos de vivir, el 2024, que ya está completo, fue el año más caluroso durante estos 150, 160 años que hemos vivido. Y claramente a partir del año 1960 comienza un periodo de aceleración de este proceso de calentamiento que justamente a escala global se conoce como la gran aceleración y que está asociado justamente a muchos otros procesos que están ocurriendo a escala global. Simplemente para cerrar, entonces esto nos está dando una idea de cuál es nuestra situación actual y este panel intergubernamental de cambio climático del que Nora hablaba
en su último informe, que fue el del año 2021, claramente establece que no podemos estar discutiendo si hay cambio climático, aunque algunas personas así lo quieran hacer. Es inequívoco que existe y que el ser humano ha calentado la atmósfera, el océano, la tierra, que la escala de estos cambios recientes, vamos a verlo justamente en el sistema y el impacto que están teniendo los recursos, no tienen precedentes en los últimos cientos, inclusive milenios de años, y que este cambio está en relación directa con la concentración de gases de tipo invernadero. Y que a medida que aumentemos justamente como seres humanos esta concentración, justamente los efectos van a ser cada vez más desfavorables. Simplemente para mostrarles cuáles son las tendencias de temperatura para América del Sur. América del Sur obviamente no está ausente de este proceso que está ocurriendo a escala global y las temperaturas están aumentando en relación a nivel decádico de 1,5 a 2, o sea, significa un aumento de temperatura en un siglo de 1 grado, 5, 2 grados, 5, inclusive más en algunos sectores de Sudamérica. Pero uno puede notar, mirando estas imágenes, que la cordillera en particular está sufriendo un proceso de calentamiento bien marcado. Es decir, que justamente allí donde vamos a ver dos recursos claves y fundamentales que vamos a analizar hoy, este proceso se intensifica o se hace más intenso. Lo mismo ocurre a nivel de precipitaciones. Si miramos el oeste, el suroeste de Sudamérica, tanto en la precipitación anual como la precipitación de diciembre-enero, en el cual, digamos, es clave y fundamental para la vida, para los ecosistemas de la región, la disminución de la temperatura está fuertemente marcada. Y bueno, nosotros aquí en Yanigla, con Pierre y un número importante de colegas, trabajamos fundamentalmente en los Andes y allí hay dos sistemas que conviven o coexisten, que es justamente el hielo y los bosques. Entonces, bueno, hoy justamente vamos a tratar de ver qué es lo que hemos aprendido durante estos años de investigación, cuál es el impacto que el cambio climático ha tenido sobre estos dos recursos emblemáticos de la cordillera, el hielo y los glaciares, y tratar justamente de poder sensibilizar justamente a toda la gente que nos está escuchando sobre la importancia que tienen estos recursos y la necesidad justamente de conservarlos, tratando de reducir el efecto desfavorable del cambio climático y otras actividades humanas. Entonces voy a pasar la palabra a Pierre, que justamente es nuestro especialista en glaciología y que nos va a hablar en este momento, de aquí en adelante, sobre el efecto del cambio climático sobre los glaciares de la cordillera. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nora, por la presentación y Ricardo por las palabras antes. La idea ahora es navegarlos por algunas características de los glaciares que tenemos en los Andes de Argentina y también tener una idea de qué es lo que estamos haciendo para medirlos y cuál es la situación actual. Un primer mensaje fundamental es que, y a veces lo olvidamos, el territorio argentino tiene casi un 40% de áridas, que abarcan desde el noroeste, allá en la puna de Salta y Jujuy, cruzando todo el país en diagonal, gran parte de la zona central y gran parte también de Patagonia, la meseta patagónica son zonas bien áridas, donde por ahí llueve 200, 300 milímetros al año. Y por suerte para nosotros, justo al oeste de estas zonas áridas, tenemos la cordillera de los Andes, que se alza miles de metros sobre el nivel del mar y es capaz de captar justamente la nieve, almacenarla y eventualmente esa nieve se transforma en glaciares y gracias al inventario de glaciares que se publicó después de la ley que hablamos allá por 2010, sabemos que tenemos glaciares en toda la extensión de la cordillera, miles de glaciares por suerte en el sector argentino, pero la cordillera abarca unas condiciones ambientales muy diferentes de norte a sur. En el norte es mucho más árida que en Patagonia, donde pueden precipitar varios metros al año, además mucho más fría y mucho más alta. Entonces estos gradientes ambientales tan grandes generan un montón de condiciones diferentes para la existencia de glaciares y es justamente lo que tenemos ilustrado con estas fotos que están acá, donde vemos que la zona norte del país, lo que llamamos los Andes áridos, digamos el sur de Mendoza para el norte,
especialmente en los Andes desérticos. La parte más al norte se caracteriza por pequeños glaciares de montaña, ubicados en montañas muchas veces que tienen más de 5 o 6 mil metros, y que no es hasta que llegamos hasta los Andes, el sur de los Andes de San Juan y Mendoza, que encontramos glaciares más grandes. Esta es una de las zonas que tiene gran concentración de glaciares, como se puede ver en el mapa, esa zona blanca ahí concentrada en todas las cuencas de la provincia de Mendoza y las que están en la cuenca del San Juan, en la provincia de San Juan. Y si seguimos hacia el sur, tenemos una fuerte transición, la cordillera cambia fuertemente su morfología, tenemos volcanes aislados, es la zona de los volcanes, los glaciares, los lagos. Acá sí entramos en esa interacción grande de los glaciares con los bosques. Y si nos movemos ya a Patagonia Sur, en la provincia de Santa Cruz, tenemos los grandes glaciares de descarga que están en el campo de hielo y toda otra diversidad de geoformas menores, manchones de nieve, glaciares de escombro también en los Andes centrales. Entonces, como vemos, tenemos una gran zona árida que una de las ventajas grandes que ha tenido hasta ahora es justamente estas reservas hídricas sólidas que están en la cordillera vinculadas a los procesos de nieve y que generan todas estas formas variadas de glaciares. Siguiente. Una de las primeras actividades que tuve la suerte de realizar cuando entré al Dianil hace muchos años fue recorrer la cordillera con Ricardo, y esto fue prácticamente un pasatiempo, pero también una escuela para ver la cordillera en los lugares donde la habían visto los pioneros, que muchas veces en los Andes de Argentina son personas que entraron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y algunos nos dejaron testimonios, fotos, mapas de cómo eran los glaciares en ese momento, y una imagen vale más que 1000 palabras, así que poder revisitar los lugares donde pasaron algunos de los pioneros, como Agostini en el caso del sur o Kelvin en el caso de los Andes centrales, nos permite ver algunos de los cambios que podemos tener. En este caso es una foto de Alberto Agostini que sacó en el glaciar Viedma, uno de los, el glaciar más grande de Argentina, casi 1000 kilómetros cuadrados. Y cuando tuve la oportunidad de visitarlo la primera vez con Ricardo, caminamos bastante, siguiente, para encontrar la posición de esta fotografía, y como pueden ver, ya para ese momento el frente del glaciar Viedma prácticamente había desaparecido completamente, apenas se puede intuir ahí. Nos costó bastante encontrar el sitio, es parte de los desafíos de andar en la cordillera, y cuando Ricardo volvió en 2014, este proceso de retracción del glaciar más grande del país seguía avanzando y ya no podía verse desde este sitio. Siguiente. Otro ejemplo, mucho más cerca de Mendoza, donde estamos nosotros, es este glaciar del Humo. De nuevo, un primer explorador, Kuhn, allá por 1914, tuvo la oportunidad de ver este glaciar. Esto es en la cuenca del Atuel, más o menos a la mitad de la provincia de Mendoza, con una lengua magnífica. Esto es lo que llamamos un glaciar de valle, que nace en la cordillera con suficiente nieve y hielo y puede propagarse varios kilómetros por algún valle. Así estaba cuando lo vio Kuhn en 1914. Y en ese momento, esto es uno de los primeros trabajos también que hice acá, pudimos empezar a trabajar con Google Earth, con las primeras imágenes y vistas 3D, y podemos ver cómo en algunos casos para estos glaciares de montaña las lenguas completas del glaciar se perdieron en 50 o 100 años a lo largo del siglo XX, y por supuesto este retroceso se ha mantenido. Siguiente. Si nos movemos un poquito más al sur, en Patagonia Norte, de vuelta una foto de otro gran caminante de los Andes de Argentina, el Perito Moreno, cuando trabajaba en la Comisión de Límites, nos deja el testimonio de este volcán Nanín. Para los que han podido estar en la cordillera de los Andes y verlo, un cerro majestuoso, pero que se caracteriza por un pequeño glaciar que se ve en la cumbre de la montaña en su cara sur. Cuando Perito Moreno lo visitó hace muchos años, todavía tenía este magnífico glaciar en la cara norte, y lo que pudo ver Mariano Castro, uno de los profesionales que trabaja en el inventario de glaciares, haciendo justamente el control de campo del mapeo, es cómo esta lengua prácticamente había desaparecido de vuelta a lo largo de este siglo, mostrando estos cambios dramáticos que estamos viendo en la cordillera en estos últimos 100 años y sobre todo en estos últimos 50, como decía Ricardo. Siguiente. ¿De qué forma podemos medir los glaciares? Tenemos básicamente dos técnicas. La más antigua, la más usada,
una de las que yo les quería compartir algunos resultados en esta oportunidad, es lo que se llama el balance de masa. El balance de masa es simplemente el monitoreo en el campo de las condiciones del glaciar. Vamos, lo medimos 2 veces al año y tratamos de ver cuánta nieve cae en invierno, cuánto hielo y nieve se derriten en el verano, y con eso hacemos una cuenta simple para saber si el glaciar está ganando masa, está aumentando su volumen o lo está perdiendo. Este gráfico que ven acá ilustra la recopilación de datos del Servicio Mundial de Glaciología de los 60 glaciares que tienen el registro más largo de observaciones. Obviamente, monitorear glaciares es una tarea trabajosa, difícil, hay que ir a zonas remotas, inaccesibles, y solo 60 glaciares tienen más de 30 años de mediciones, y las barras rojas nos muestran las pérdidas anuales de masa desde 1950, las pérdidas de volumen glaciar, y las barras azules los años donde estos glaciares les fue mejor y pudieron aumentar su volumen, y como vemos, estos últimos 50, 70 años han sido dominados a nivel global. Estos son glaciares distribuidos en todo el mundo, han sido dominados justamente por el derretimiento y la pérdida de masa generalizado en todas las cordilleras del mundo. Otro aspecto importante que nos muestra este gráfico, además de este dominio de condiciones desfavorables a los glaciares sostenido a lo largo de las últimas décadas, es que esta tendencia se ha acelerado. Lo que vemos es cada una de las últimas 4 décadas ha tenido una tasa de pérdida mayor que la década anterior, mostrando que justamente este forzante climático, que es el que está empujando al retroceso de los glaciares que nos contaba Ricardo, este aumento de la temperatura es cada vez mayor, y entonces los glaciares no pueden acomodarse y siguen perdiendo volumen a tasas cada vez más aceleradas. ¿Sí? Aunque parezca que la actividad de estudiar glaciares tiene mucho glamour, muchas veces nos parecemos a este personaje que está acá. Estudiar glaciares implica ir a la montaña con un conjunto de implementos de seguridad, en primer lugar, porque las montañas pueden ser zonas peligrosas, entonces es importante subir con cuerdas. Esquíes pueden ser una herramienta muy útil para medir nieve y pasearse sobre los glaciares. La piqueta, esta hacha de mano que tiene nuestro compañero en esta ilustración, también nos sirve como medida de seguridad. Además, hay que transportar todo el equipo de campamento que necesitemos: carpas, bolsas de dormir, equipo de ollas, toda la comida. Y finalmente, una vez que nos cargamos todo eso en la mochila, ahí podemos agregar el instrumental científico, que es el que nos permite hacer mediciones. En este caso, como vimos, este monitoreo de campo se hace con algunas herramientas simples. Las podemos hacer con un taladro, con unas balizas, como tiene nuestro personaje. Y esto es la técnica que ha permitido monitorear los glaciares desde hace más de 100 años. Nosotros veíamos en ese gráfico los últimos 60 o 70 años, pero los primeros estudios de balance de masa se iniciaron a principios del siglo pasado, y entonces tenemos más de 100 años de información recorriendo los glaciares con métodos simples. Siguiente. Ahora simplemente quería mostrarles algunas imágenes de algunos de los ejemplares de glaciares que nos podemos encontrar yendo de norte a sur. Esto es un ejemplo clásico de Andes desérticos en el norte de la provincia de San Juan, el glaciar Guanaco, ubicado a más de 5.000 metros. Pueden ver que una característica de los glaciares en esta zona muy alta, de mucha radiación solar, son estas crestas que están en la superficie del glaciar, que se llaman penitentes, y nos indican que el aire es muy seco y frío, y por lo tanto domina como forma de pérdida de masa glaciar la sublimación. Este pasaje del hielo glaciar a la atmósfera directamente no llega a derretirse. Aproximadamente la mitad de la pérdida del glaciar se hace en esta zona por derretimiento, y la otra mitad del hielo se pierde directamente por sublimación. Y estos penitentes, justamente, que vemos en la superficie de muchos glaciares en los Andes de San Juan y de Mendoza y más al norte, nos hablan de este proceso. Otra razón para conocer este glaciar es el glaciar Guanaco. Es que allá por 2005, la empresa minera que trabaja en esta zona propuso relocalizar unos pequeños cuerpos de nieve y hielo que estaban cerca de este glaciar, en la zona del Rajo donde se quería desarrollar el proyecto minero, y propuso trasladar todo el hielo sobre este glaciar. Y la discusión que disparó esa propuesta, que inicialmente fue aceptada por las autoridades ambientales, derivó un par de años después en la ley de glaciares en Argentina. Entonces este es un sitio emblemático para mí, donde muchas de las tareas que hicimos nosotros empezaron. Siguiente. Oh, No, un glaciar un poco
más fácil de visitar es el glaciar Agua Negra. Este es uno de los glaciares de referencia que estamos monitoreando con el inventario de glaciares en la provincia de San Juan. Y acá podemos ver esta zona hiperárida, estamos muy lejos de la zona de vegetación y de bosque. Y uno de los sitios que monitoreamos y podemos ver tanto la escala humana, estos son pequeños glaciares, fíjense, 1 kilómetro cuadrado nomás, y lo pequeños e insignificantes que parecemos las personas ahí recorriendo el glaciar. Y además la foto ilustra cómo los glaciares se derriten y pueden aportar a cuerpos de agua, en este caso una pequeña laguna permanente, y son elementos claves del sistema hidrológico. Siguiente. Esto, como les contaba antes, son las técnicas básicas para medir el derretimiento de la nieve y el hielo. Con instrumentos sencillos podemos clavar estacas y medir el derretimiento del hielo y también hacer medidas de acumulación y entender qué pasa con la nieve en el invierno. ¿Sí? Otra de las cosas que pudimos hacer recorriendo los glaciares es hacer mediciones de espesor de hielo. En este caso es un levantamiento con un instrumento que es un radar de penetración terrestre, parecido al radar que tienen los aviones y los radares meteorológicos, y esto nos permite conocer la profundidad del hielo. Siguiente. Entonces, cuando operamos este instrumento, tenemos un perfil como este y podemos ver en este caso el glaciar Agua Negra con casi 70 metros de profundidad. Siguiente. Otro sitio donde iniciamos los estudios, allá por el 2016, es el volcán Peteroa. Este es uno de los volcanes más activos, el segundo sitio en peligrosidad volcánica en Argentina después del Copahue, y tiene una cobertura de glaciares compartida entre Argentina y Chile, y decidimos estudiar uno de estos sitios a partir del 2016. Siguiente. En este caso usamos unas técnicas bastante más avanzadas, que es el monitoreo con imágenes satelitales de alta precisión, y lo que nos muestra este mapa son las tasas de adelgazamiento en metros de este glaciar, y lo que vemos primero es que todo el área glaciar, toda el área roja está mapeada de rojo, indicando que tenemos pérdida de volumen, tanto en el frente, en la parte baja de los glaciares, a tasas mucho más altas, casi 6 metros al año, pero esta pérdida es totalmente generalizada y se extiende casi hasta la cumbre del volcán, mostrando que las condiciones son muy favorables en la actualidad para la existencia de glaciares en esta zona. Recordemos que acá el efecto del cambio climático se suma con la actividad volcánica que podemos encontrar en toda esta zona que va del sur de Mendoza al norte de Patagonia. Otro sitio donde hicimos muchos trabajos es el Monte Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, y tuvimos la oportunidad de empezar a estudiar este sitio glaciológicamente desde el 2013, pero es un área que ya venía trabajando el IANIL hace varias décadas. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, nuevamente aprovechando las imágenes satelitales, pudimos hacer los primeros mapas de velocidad para glaciares de montaña en los Andes de Argentina, y lo que vemos es que además de ser estas acumulaciones de hielo y nieve, que cuando nosotros las miramos parece que son totalmente estáticas, en realidad el hielo es tremendamente dinámico, y acá vemos que los glaciares del Tronador se mueven hasta 200 o 300 metros al año. Imagínense, estos son 2 o 3 cuadras de hielo cada año que se mueven por estas verdaderas autopistas de hielo, y obviamente esto no es nada comparado con los grandes glaciares de Patagonia que se pueden mover varios kilómetros. Siempre. Y finalmente, para que se lleven una radiografía de lo que está pasando a nivel de los Andes, hace unos años pudimos trabajar en este mapeo de cambios de espesor de todos los glaciares de los Andes, y es lo que sintetiza esta figura, un trabajo donde se procesaron más de 30.000 imágenes satelitales, y lo que vemos son dos cosas. En primer lugar, los glaciares están distribuidos a lo largo de todos los Andes, pero la gran concentración de glaciares de los Andes está en los Andes de Patagonia, luego en los Andes centrales de San Juan y Mendoza, como hablábamos, y también hay una cantidad importante de glaciares en los Andes tropicales de Perú principalmente, y un poco de Bolivia. Y las tasas de retroceso vemos en primer lugar que son generalizadas en todos los lugares de los Andes. En los últimos 20 años hemos perdido masa glaciar, pero este aumento ha sido más pronunciado en Patagonia, donde tenemos los grandes glaciares, bastante sostenido en los Andes centrales de Mendoza y San Juan, donde los glaciares cumplen un rol hidrológico fundamental, y bastante sostenido en los Andes tropicales. Este es el escenario entonces de los glaciares a nivel andino y a nivel de los Andes de Argentina. Lo dejo a Ricardo ahora que nos cuente un poquito cómo se acopla esto con los bosques. Bueno, muy bien, Pierre, muchas gracias. Excelente la información y la síntesis que nos ha brindado. Bueno,
vamos a ir a regiones de Argentina donde conviven, como dije anteriormente, los glaciares con los bosques y mostrar también cómo no solo los glaciares, que son el elemento que en algún momento se llamó la voz, como la evidencia, como la prueba del cambio climático a escala global, sino también cómo los cambios climáticos están afectando justamente a nuestros bosques. Y lo que estamos viendo allí, o sea, estas curvas que van en ascenso, corresponde justamente a la temperatura, ya sea a nivel de toda la región entre los 38 y los 42 grados sobre la cordillera de los Andes, allí justamente donde conviven, como Pierre dijo, estos glaciares ubicados arriba de cuerpos volcánicos, viejos cuerpos volcánicos, y rodeados por bosques. Y claramente uno está viendo que los aumentos de temperatura son bien marcados, a razón, por ejemplo, a escala anual de 0,7 grados por década, es decir, 1,7 grados en un siglo, que es un aumento muy significativo, que esos aumentos son mayores en el verano que en el invierno y que se están registrando mayores aumentos en las temperaturas máximas, es decir, las temperaturas máximas de la región están aumentando a un ritmo más acelerado que lo hacen justamente las temperaturas mínimas. Y que en esa misma región donde se están registrando estos aumentos de temperatura, y es muy interesante ver que allí ocurrió un cambio, un salto muy importante en las temperaturas a mediados de la década del 70, que es conocido y asociado justamente a grandes cambios en el Océano Pacífico. También hubo un marcado cambio en la precipitación, es decir, no solo aumentó la temperatura, sino que la precipitación a partir de mediados de la década de 1970 tuvo un cambio en el patrón. Mientras la línea está marcando, esta línea roja está marcando justamente precipitaciones de verano de octubre a enero, menores a 100 milímetros y que durante el primer parte del registro del año 1950 a 1980 solo tuvimos 2 años, 2 eventos en que ocurrió. Ese evento, esa falta de precipitación abundante, se transformó en un elemento mucho más seguido que está indicado por estas flechas que aparecen en la parte inferior. Es decir, el proceso, digamos, de sequías o justamente este fenómeno que va a afectar fuertemente la vegetación, está aumentando simultáneamente con un aumento muy marcado de la temperatura y eso tiene consecuencias obviamente sobre la vegetación, ya que aumenta el efecto, el estrés hídrico y aumenta justamente los procesos de mortalidad y decaimiento de los bosques. Bueno, cuando uno tiene la posibilidad de mirarlo en el largo plazo, es decir, aquí usando justamente esto de la dendrocronología que hablaba Nora al comienzo, que es justamente el uso de los anillos de los árboles para poder reconstruir el clima del pasado, uno puede usarlos tanto, dependiendo de la ubicación donde se encuentran los bosques, para reconstruir la temperatura, como ha ido variando, que es la gráfica superior, la gráfica roja, o cómo ha ido variando la precipitación, que es la gráfica inferior. Y se ve claramente que en los últimos 40, 50 años en la Patagonia estamos viviendo las situaciones más cálidas de los últimos 2 siglos y claramente en los momentos en los cuales la precipitación se está reduciendo claramente, como lo veíamos en los registros instrumentales, y que tiene valores que difícilmente tienen precedentes en los últimos 400 años, como estamos viendo en esta reconstrucción justamente de la precipitación para el norte de la Patagonia. Bueno, en este contexto, digamos, de cambio climático, algo que obviamente nos llamó la atención y fue algo que ocurrió cuando empezamos a trabajar en la zona, en la década del 80, en la década del 90, fue justamente la mortalidad de los bosques de ciprés. El ciprés es un elemento, un componente muy característico y que todos, seguramente aquel que ha visitado Bariloche, cuando está llegando y pasa por el Valle Encantado, todos esos bosques fantásticos sobre esa forma tan lindas, esas rocas tan lindas, son cipreses. Y esos cipreses comenzaron a morir. Como lo están viendo ustedes aquí, no está asociado a ningún evento, un disturbio particular como podría ser un incendio, sino que comienzan a morir
como consecuencia justamente de estas situaciones de aumentos de temperaturas y de menores precipitaciones. Y este proceso, digamos, que nos llamó la atención, lo estudiamos en la década de 1990, allá por el año 2000, y pudimos encontrar que había tres eventos en el siglo XX que ocurrieron justamente usando los anillos de los árboles que nos permiten fechar al año exacto en qué momento ocurrió justamente el evento de mortalidad. Tres eventos que habían ocurrido en 1913-14, en el año 43-44 y 56-57, que cuando uno lo comparaba con la disponibilidad de agua en la región, claramente estaba asociado a los tres eventos más secos que se habían vivido en el norte de la Patagonia en el siglo XX. Entonces, era de alguna forma entendible que en ese ambiente, justamente en el límite entre el bosque y la estepa, en un ambiente relativamente árido, allí la vegetación fuera impactada por estos eventos extremos de sequías extraordinarias. Pero la sorpresa fue que con el transcurrir del tiempo, es decir, estos análisis terminaron en la década del 90, entonces entendíamos que conocíamos cuál era justamente la dinámica o la relación entre las sequías y el crecimiento de la vegetación. La sorpresa fue que esto continuó ocurriendo en otros lugares mucho más húmedos y asociado a otro proceso que comenzó a observarse en los bosques, que se conoce como decaimiento, que en el caso de la lenga, otro de los componentes de los bosques emblemáticos en la región patagónica, se caracteriza por esta mortalidad de las copas, que los locales, los paisanos de allí lo llaman palo blanco. Un bosque de lenga con palo blanco significa justamente aquel que por un proceso de decaimiento creció en épocas de condiciones más favorables y que las situaciones actuales producen la mortalidad de la parte superior. Y así como Pierre mostraba, usaba imágenes satelitales, fotografías terrestres para poder ver los cambios. Aquí estamos comparando una fotografía del año 1934 en la provincia de Neuquén, en Paso, Córdoba, y la comparación con la misma imagen en el año 2014. Y uno puede ver que el estado sanitario del bosque en el año 1934 era mucho mejor que lo que lo estamos viendo en el año 2014 y que si fuéramos ahora en la actualidad. Como consecuencia de estos aumentos de temperatura, como consecuencia de este incremento en eventos extremos de sequía, se está produciendo ese proceso de decaimiento también asociado a los cambios climáticos en la región. Pero bueno, cuando entendíamos que ya conocíamos relativamente, como dije, la relación entre el clima y la vegetación en la zona más árida, en el límite entre la estepa y el bosque, la sorpresa fue que en el año 98, 99, cuando habíamos terminado nuestro estudio justamente en el límite estepa-bosque, ocurrió una sequía muy, muy marcada donde no murieron los árboles como hubiéramos esperado justamente en el límite estepa-bosque, sino en zonas mucho más húmedas, más interiores de la cordillera, como en este caso el lago Mascardi, donde posiblemente la precipitación allí es superior a los 1200, 1300 milímetros. Y se ve claramente que estas manchas grises que estamos viendo son coihues que murieron como consecuencia, uno de los árboles característicos de la región, que murieron como consecuencia de la sequía del año 98-99. Esos árboles tenían 400 o más de 400 años de edad, es decir, habían vivido, habían sobrevivido, habían sufrido situaciones adversas por más de 400 años en la región y una sequía extraordinaria daba fin a la vida de estos árboles que pueden tener 30, 35 metros de altura, un metro 50 de diámetro. Son árboles fantásticos que tenemos justamente en nuestros parques nacionales. Entonces, obviamente algo extraño, algo diferente estaba ocurriendo que empujaba justamente al clima a situaciones extremas que no habían ocurrido en los últimos 400, 500 años. Y la gente de INTA estuvo trabajando allí, otra de las instituciones científicas de gran valor en Argentina. eh, la foto de la parte superior compara justamente de la parte derecha, está comparando dos imágenes de la misma península en Isla Victoria, antes, en el año 1996, antes de la sequía, y en el año
2000, justamente después de la sequía del año 98-99. Allí más del 75% de los árboles murieron como consecuencia de esta sequía. Bueno, la situación iba cambiando, la situación ya la mortalidad no se limitaba al límite bosque-estepa, sino que ya los bosques más húmedos estaban sufriendo estas situaciones y esto comenzó a hacerse extensivo en toda la Patagonia y en el año 2011-2012, cercano al glaciar Perito Moreno, cercano al glaciar Viedma, donde Pierre nos hacía referencia, ocurrieron estos parches enormes de mortalidad. Árboles de lenga, otra especie, otro de los notofagus de la región, que tienen más de 200, 300 años, murieron parches extensivos de esta vegetación como consecuencia de una sequía que ocurrió allí posteriormente, 10 años después de la que habíamos visto en la zona del sector de Bariloche en el 2011-2012, y que marcaba claramente que este efecto del cambio climático sobre los bosques no estaba limitado justamente al sector norte de la Patagonia. Esta imagen está mostrando justamente lo que ven allí, es una imagen satelital. Estamos mirando la Tierra desde el satélite, es justamente el valle del río Eléctrico, muy cercano a la localidad del Chaltén, en el año 2007, donde vemos todo el bosque verde, justamente, la ocurrencia de la sequía del año 2011-2012, en ese verano, y esta imagen es del verano siguiente, del año 2012, y se ve claramente todos esos manchones rojos que son consecuencia de la mortalidad, de estos parches de mortalidad que vimos en la imagen anterior, que se extendieron en toda la región como consecuencia de este proceso de sequías extraordinarias, de eventos climáticos extraordinarios que están ocurriendo en la actualidad y que están afectando justamente los bosques en la región. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué está ocasionando esto? Bueno, esto está ocasionando como consecuencia de este proceso de calentamiento que está ocurriendo en el planeta. Los trópicos se están expandiendo y al expandirse los trópicos, estos empujan los otros sistemas, como el caso de los vientos del oeste que traen justamente la humedad a la zona patagónica hacia más altas latitudes. De tal forma entonces que las lluvias que eran normales justamente en la Patagonia ahora se han desplazado más hacia el sur, hacia el sector antártico, como consecuencia justamente de estos cambios climáticos impulsados por el calentamiento global. Hay una expansión de los trópicos o expansión de la celda de Hadley y después asociada a otra actividad humana, a otro cambio introducido por el ser humano, que fue la reducción del ozono estratosférico sobre el continente antártico por la destrucción justamente del ozono estratosférico. Entonces, estos procesos dieron origen a situaciones las que mostrábamos anteriormente, a este aumento, a este fortalecimiento de las temperaturas y a la reducción de la precipitación en el sector patagónico. Usando justamente los anillos de los árboles, y aquí es una combinación de anillos de árboles de Sudamérica y de Australia para ver qué está ocurriendo a nivel del hemisferio sur, se ve que este corrimiento de los oeste, que se representa por ese modo anular del hemisferio sur, que está asociado al clima de altas latitudes, en los últimos años alcanzó valores extremos. Es decir, en los últimos 600 años que se fue la reconstrucción, nunca ese modo anular alcanzó estos valores tan positivos como los que tiene en este momento y que son consecuencia justamente de este desplazamiento, de este empuje hacia el sur de los vientos del oeste, que eran los que estos coigus de 400 años vivieron durante toda su vida. Es un empuje, digamos, estamos empujando el sistema climático fuera justamente de este rango natural de variabilidad. Y para terminar, seguimos obviamente trabajando porque el tema nos interesa y ahora tratamos de dar una perspectiva milenaria a este proceso de las sequías y del crecimiento. Lo que están viendo ustedes son justamente cronologías, que significa que estamos midiendo año por año el crecimiento de los árboles, tratando de compilar cronologías que vayan hacia el pasado, y hemos tenido la suerte de encontrar material que se encuentra en la superficie, que llamamos material subfósil, no es todavía fósil, pero digamos, está muerto allí, y que nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar cronologías que en este momento, para la región del río Cuyín-Manzano, ahí justamente en esto que todos llamamos el valle, este sector del Valle Encantado, alcanzan ya 1500 años de edad.
Entonces uno puede ver cómo ha ido variando el crecimiento de estos cipreses en los últimos 1500 años de edad, en los últimos 1500 años. Y la sorpresa es justamente qué es lo que está ocurriendo desde el año 2000 al presente. Si miramos justamente allí en el río Cuyín Manzano o en el valle del río Limay, un poquito más hacia el norte, o inclusive si vamos más hacia el sur, a la zona de Nahuelpan, muy cercana a Esquel, desde el año 2000, el crecimiento de los árboles ha disminuido notablemente. No hay en el pasado eventos equivalentes a los actuales. No quiero confundirles, pero para mostrar claramente esta relación estadísticamente, lo que uno esperaría, aquí tenemos un gráfico de la distribución del crecimiento de los últimos 1500 años para el Cuyín Manzano. Lo que ha ocurrido durante estos 1500 años es que el crecimiento se mantuvo entre 0,8 y 1,2 en relación al valor medio, pero que una de las colas, la cola que va hacia los menores crecimientos, se ha extendido y que tenemos crecimientos de 0,4, es decir, menos de la mitad del crecimiento, y que cuando uno individualiza esos años ocurrieron entre el año 2000 y el año 2012, o sea, son promedios de década, 2012-2021. Es decir, que estos años cada vez con menor precipitación, con menor crecimiento, están ocurriendo y mayores temperaturas están ocurriendo ahora, y que otra vez claramente nos demuestra esta figura que no caen dentro del rango natural de variabilidad del crecimiento de esta especie. Estamos empujando los seres humanos, a los seres vivos que nos acompañan, a situaciones extremas que no se han vivido en el pasado. Entonces, este es un tema muy importante de este proceso de calentamiento y de la responsabilidad justamente del ser humano en relación a estos procesos que estamos viviendo. El futuro nos indica que estos son escenarios climáticos hacia el futuro, no hacia el final del siglo, sino el año 2041, 2060, es decir, no estamos tan lejos, 15 años del presente, y muestran claramente, tanto a nivel anual como a nivel de verano, que los mayores incrementos de temperatura van a ocurrir en la cordillera. Y que justamente también las disminuciones de las precipitaciones que estamos observando van a continuar. Es decir, lo que estamos viendo es parte de este proceso acorde a los modelos y a lo que está ocurriendo con el cambio climático. Es decir, las tendencias indican que vamos en esa dirección, lo que va a complicar justamente la situación de los bosques en la región. ¿Y por qué nos preocupan los bosques? Porque dijimos en un momento que es muy importante mantener las concentraciones de dióxido de carbono y no seguir aumentando la misma. Y en este papel de qué elementos tenemos para mantener los niveles de dióxido de carbono relativamente estables, los bosques juegan un papel clave y fundamental. Absorben el 45% de las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero. Entonces es clave y fundamental que nos movamos hacia la protección de los bosques y tratar de mantener justamente los bosques. Y cuando uno piensa en cómo poder contrarrestar el efecto desfavorable de este proceso de calentamiento, reduciendo el dióxido de carbono, fíjense que de todos los valores posibles de los cuales justamente de los componentes del sistema terrestre podrían ayudar a reducir justamente por la capacidad de mantener el carbono acumulado, los bosques son los que primero, los que van adelante, 10,3, 10,7, inclusive más que 9,2 que el océano como captador del dióxido de carbono. Entonces, es clave y fundamental justamente proteger nuestros bosques. Bueno, consciente de esta situación que vivimos, de lo que estamos viendo, de estos crecimientos que no tienen precedente, de la necesidad de proteger los bosques en Argentina, hay un movimiento de un montón de personas, de distintas instituciones, CONICET, apoyando obviamente la ciencia de todo el país, las universidades, INTA, como dije anteriormente, que están apoyando justamente esta red que en este momento incluye más de 105 miembros que estamos justamente buscando, siguiendo el monitoreo de los bosques en la República Argentina. En este momento hay más de sitios de monitoreo. En este momento estamos monitoreando cada 15 minutos el crecimiento de los bosques en más de 30 estaciones distribuidas en el país, y vamos a seguir
avanzando con apoyo nacional y apoyo internacional que estamos buscando para continuar. Justamente este monitoreo para poder permitir cuál es la relación entre el crecimiento y el clima, para poder justamente ver qué medidas serían las más correctas para implementar manejo forestal y adaptación de los bosques nativos al cambio climático. Aquí hay grupos que están trabajando en todo el país. Solo tengo imágenes para mostrarles de Misiones, de Entre Ríos, de La Rioja, de Santiago del Estero, donde están científicos participando, pero también gente del lugar. En la figura de Santiago del Estero, la persona que tiene la chomba roja y blanca es el presidente del Consejo Deliberante de Monte Quemado, donde está justamente una de las estaciones que estamos colocando. Entonces, hay un interés de la población en mantener sus bosques, mantener la calidad de vida en los distintos sectores de Argentina, y tratamos de justamente hacerlo a través de esta red. Bueno, agradecerles a todos por la atención, agradecer justamente a Nora. Realmente volvemos a estos lugares emblemáticos de Patagonia, donde los glaciares conviven con los bosques, y obviamente por lo que hemos visto hoy estamos empujando el sistema climático fuera de su rango natural de variabilidad, y esto tiene efectos muy marcados en la retracción de glaciares y efectos muy marcados sobre la dinámica, la mortalidad y el decaimiento de los bosques en nuestro país. Aquí terminamos y muchas gracias a todos por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, Pierre. Realmente insisto en lo que había advertido al comienzo, no exageré en lo más mínimo, dos presentaciones superlativas. Invitamos a quienes tengan preguntas, pueden hacerlas por YouTube, pero aquí llegó ya una del doctor Víctor Ramos, que dice: excelentes datos, Ricardo, es impresionante cómo aumentó la temperatura y descendieron las precipitaciones en los últimos 400 años. ¿Hay un cambio en 1750 con el inicio de la Revolución Industrial? Ah, Víctor, un gusto, gracias. Gracias por escucharnos. Eh, Posiblemente, obviamente, si hay algo que caracteriza al clima es su variabilidad. El clima nunca fue estable y siempre hubieron cambios. Eh, a partir del año 1750, depende del sector que estemos en Patagonia, estaríamos saliendo de lo que geológicamente se denomina la pequeña edad de hielo, que es el último enfriamiento que sufrió el planeta, en el cual no hubo una intervención humana. Es parte justamente de la variabilidad climática de la región y de escala global, porque ese enfriamiento estuvo asociado fundamentalmente a una disminución de la radiación solar, pero sobre todo a un incremento de las erupciones volcánicas. Es decir, esto que estamos viendo en el pasado justamente es interesante mirarlo, porque indica que el clima siempre fue variable, pero lo que está ocurriendo en la actualidad justamente muestra que esto no tiene precedentes. De allí entonces la importancia de tener registro de 300, 400, 500 años, o como estamos mostrando con el ciprés, de 1500 años, para poder mostrar justamente que los niveles de crecimiento no tienen precedente en el pasado. Siempre hubo variabilidad, siempre hubo cambio en los valores de crecimiento asociados a cambios en el clima, pero lo que estamos viviendo ahora, sin duda, son totalmente diferentes. Estamos, como dije anteriormente, empujando el sistema climático fuera del rango de variabilidad natural. Durante el último millón de años, las concentraciones de dióxido de carbono entre los periodos glaciares e interglaciares osciló entre 180 y 280 partes por millón. Acabamos de ver, el 18 de agosto, 425 partes por millón. Es decir, estamos fuera de lo que es el rango natural de variabilidad, y esto está impulsando justamente al clima, también a la ocurrencia de eventos climáticos extremos que lo sacan del rango natural de variabilidad, con impactos muy marcados, como mostró Pierre, sobre los glaciares, y como estamos viendo sobre la vegetación. Muchísimas gracias. Mientras esperamos que lleguen más preguntas, aprovecho para hacer una. Estamos viendo de forma muy patente el impacto que tiene el cambio climático, que desgraciadamente, así como en otros lugares uno ve y
y son parte de los titulares de los diarios, las enormes inundaciones, derrumbes de ladera de barro sobre ciudades, y eso es lo que más impresiona. Sobre la cordillera tendría un efecto al revés, o sea, incrementaría la sequía, ¿no? Eso ya de por sí es malo. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene la deforestación deliberada, promovida por las personas, muchos productores agropecuarios, para ampliar las zonas de cultivo en los bosques naturales? Sé que no es justamente el tema de la cordillera, pero tiene que ver también con los bosques, y tal vez esta red de 105 investigadores esté trabajando también en ese aspecto. Bueno, gracias Nora por la pregunta. Sí, claramente, digamos, la deforestación, ya sea en la cordillera, como sea en el Chaco, o sea en Misiones, en cualquier lugar de nuestro país, tiene obviamente el mismo efecto. ¿Qué es el tronco de un árbol? El tronco de un árbol es justamente el sumidero de carbono que durante 100, 200, 3000 años el árbol almacenó, si estamos pensando en los alerces que crecen en nuestro parque nacional que alcanzan 3000 años de edad. Es decir, por 3000 años fueron almacenando carbono, sacando ese carbono, como hablamos de la capacidad justamente de secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera que tienen los árboles, y fijarlo en el leño. Y eso es lo que necesitamos, la contribución, es la ayuda de un recurso natural, de algo fantástico que sería tener nuestros bosques, que recupere, capte ese dióxido de carbono no solo a escala argentina, sino a escala mundial. Es necesario que esto ocurra para reducir, o por lo menos para evitar que siga creciendo la concentración de dióxido de carbono, que está justamente asociado a todos estos efectos desfavorables. Entonces, el proceso de deforestación tiene muchos efectos. Va a tener un efecto sobre la capacidad de un sistema para actuar como sumidero del dióxido de carbono. Un bosque es de todos los sistemas, como lo vimos ahí comparativamente, pastizales, otro tipo de matorrales, es el que tiene mayor capacidad de retención por el hecho de que el tronco fundamentalmente es un reservorio de carbono. Además, los bosques son los que mantienen la mayor biodiversidad de nuestro planeta. Gran parte de la biodiversidad está en los bosques. Entonces, cuando hacemos desaparecer el parque chaqueño, el bosque chaqueño, para reemplazarlo por un cultivo de tipo como lo que se están empleando en la actualidad, es un monocultivo, soja o alguno otro de ese tipo de cultivo agrícola, estamos reemplazando un bosque que tiene cientos de especies vegetales y animales por un monocultivo. Estamos empobreciendo la biodiversidad, reduciendo la biodiversidad. Es decir, que el efecto es muy desfavorable y que tenemos que entenderlo. Somos conscientes de que en este planeta hay más de 8.000 millones de personas a las que hay que alimentar, que necesitamos tener justamente, proveer alimentos, pero tenemos que ser conscientes justamente y ser muy inteligentes de qué forma tenemos que cultivar, qué tipo de cultivo usar, y no de situaciones como ocurren que uno puede revisitar, donde deforesté, saqué un bosque, puse un cultivo, un monocultivo que me produjo en función de toda la riqueza que había acumulado el bosque en su suelo, va a producir 4 o 5 años, y a los 5 años lo voy a abandonar y voy a transformar ese bosque en un desierto. Entonces, bueno, tenemos que entender justamente cuáles son los procesos que llevan a que se produzcan ese tipo de cambios, porque los bosques los necesitamos, son sobre el planeta, es el mejor compañero que tenemos para poder justamente balancear y reducir, ojalá en el futuro con el aumento de los bosques a escala planetaria, justamente el efecto desfavorable de los incrementos de gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias. Y Pierre, te hago una pregunta sobre los glaciares. Así como Ricardo estudia los anillos de los árboles, se lee muchas veces, y pude hablar con investigadores que estudian los anillos, lo que serían anillos, digamos, toman testigos del hielo, por ejemplo, en la Antártida o en el Ártico, para estudiar también los cambios atmosféricos
que se dieron a lo largo de cientos o miles de años. ¿Eso se puede hacer también en los glaciares? Y por otro lado, ¿qué importancia tienen los glaciares, tal vez no solamente los patagónicos, pero sí los que se encuentran en estas zonas muy áridas que vos mencionaste, más en el centro del país y norte del país, para el acceso al agua dulce de muchas comunidades que no acceden? Sabemos que hay como 7 millones de personas que no acceden al agua potable y dependen de otras fuentes. ¿Qué lugar ocupan los glaciares? Si pueden proveer agua o también eso los dañaría. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, Nora, son dos muy buenas preguntas. En primer lugar, es también muy buena la analogía entre los glaciares y los anillos de los árboles, en el sentido que los glaciares acumulan justamente estas capas de nieve de año en año, y en realidad la nieve cuando cae es porosa. Entre los cristales, los copos de nieve va quedando aire, y a medida que las capas de las nevadas posteriores las van sepultando, esas capas de aire, esas burbujas de aire, guardan la composición de la atmósfera del momento donde se depositaron. Eh, Cuando yo tengo un glaciar de varios metros de profundidad, cientos de metros, miles de metros, en el caso de glaciares de Antártida y Groenlandia, puedo extraer lo que se llama un testigo de hielo y me voy a encontrar con algo parecido a los anillos de árboles, es decir, un conjunto de capas, en muchos casos capas anuales, que van a tener entrampado ese aire que corresponde a la atmósfera del momento donde se depositaron. Obviamente, dependiendo del clima donde estoy, el momento donde esas capas de nieve se aíslan completamente de la superficie va a variar, puede durar algunos años en el caso de un clima con muchas precipitaciones, como puede ser Patagonia Norte, y puede durar algunas décadas o hasta 100 años, por ejemplo, cuando estoy en Antártida y las precipitaciones son muy pequeñas. Entonces, dependiendo del ambiente donde estoy, la cantidad de precipitación y la temperatura, este archivo, que ahora va a ser como un archivo vertical de capas, me va a permitir explorar el pasado. Y como bien lo dijiste, el gran repositorio de testigos de hielo es Antártida. En Antártida tenemos 3 mil metros de espesor de hielo, y eso ha permitido ir hasta 600, 700 mil años en el pasado, y justamente esta reconstrucción de concentraciones de gases de efecto invernadero que nos contaba Ricardo viene de estos testigos de Antártida, que es donde tenemos los testigos más largos. Y ahora, muy recientemente este año, hay un nuevo objetivo a perforar para tratar de llegar al 1.000.000 de años y tratar de captar una transición entre cuando las glaciaciones dejaron de ser de unos 100.000 años, que es lo que hemos visto en las últimas 4 o 5 glaciaciones, y el ciclo de glaciaciones de 40 a 60.000 años que vino antes. Pero este archivo de muy largo plazo es el que tenemos en Antártida. Si nos vamos a Groenlandia, por ejemplo, donde también tenemos miles de metros de hielo, ahí las tasas de acumulación son mucho más grandes. Entonces, típicamente vamos a tener 20 o 30 mil años de archivo, pero de mucho más resolución, para entender justamente cómo fue el último máximo glacial, esta transición a las condiciones más favorables, este interglacial que vivimos ahora, y algunos de los pulsos, como hablaba Ricardo, de la pequeña edad de hielo, que han sido estos reavances que hemos tenido a lo largo del Holoceno. Y finalmente, si nos vamos a los glaciares de los Andes, también podemos ir y sacar testigos de hielo ahí. Yo les mostraba una foto del glaciar Huanaco. Es uno de los poquitos sitios en los Andes de Argentina y Chile donde se han sacado testigos. Tenemos uno en el Huanaco, justamente ahí en la zona norte de San Juan, otro en la zona del Mercedario, en los Andes de la cuenca del San Juan, un poquito más al sur, también en la provincia de San Juan, y también en el San Lorenzo y en el Campo de Hielo. Acá las condiciones son más difíciles porque una de las características que tiene que tener un sitio para ser favorable a la preservación del testigo de hielo es que no haya derretimiento en superficie. Por ejemplo, si yo estoy en el campo de hielo en Patagonia o mismo en muchos de los glaciares en verano, la superficie está expuesta a temperaturas positivas, se derrite, y entonces el agua que se infiltra se lleva esa composición atmosférica y la mezcla con la composición atmosférica vieja que quiero preservar. Entonces, en el caso de los Andes, es mucho más difícil encontrar sitios adecuados para las perforaciones de testigos de hielo, y se limitan a un par de sitios extremadamente altos donde el derretimiento es muy pequeño. Y aún así, en el caso de los testigos que disponemos, podemos almacenar un testigo de unos 100 o 200 años, es decir, que nuestro archivo es muchísimo más corto, pero igualmente importante para ver justamente este periodo de la gran aceleración de los últimos 100 años que contaba Ricardo. Así que eso en cuanto a los testigos de hielo, que es una de las grandes herramientas o
o archivos que nos dan los glaciares para mirar el pasado. La otra pregunta que hacías era respecto a la importancia de los glaciares, y esto obviamente los glaciares van a tener un montón de funciones, y dependiendo también del tipo de uso, del tipo de sociedad que tengo, me voy a encontrar con un montón de miradas, pero si lo pensamos en términos, por ejemplo, de su función hídrica, en Patagonia tenemos glaciares enormes que contribuyen, que tienen mucha precipitación, entonces los ríos que son alimentados por estos glaciares se alimentan en gran parte por el derretimiento glaciar, pero también hay mucha lluvia que puede caer en verano o en invierno, hay muchas nevadas que caen en invierno, entonces en lugares como Patagonia, por ejemplo, los glaciares son clave, como veíamos en el Perito Moreno, como recurso turístico. Muchas economías regionales en la zona de Chaltén y Calafate o en la zona de Bariloche, San Martín, Esquel, están construidas alrededor de los glaciares. Mismo acá en la zona de Mendoza, sitios emblemáticos como el Aconcagua, los glaciares son recursos fundamentales para economías regionales, pero en particular, desde el punto de vista hídrico, tienen un rol clave en las zonas áridas. Como hablábamos, gran parte del país está atravesado por esta diagonal árida, y en todas estas zonas los glaciares lo que hacen es regulan el recurso hídrico. Entonces van a almacenar agua en invierno, cuando cae en forma de nieve, y liberarla en verano, cuando es más útil para los bosques, para las plantas, para los ecosistemas, pero también para las personas. Todos los cultivos que necesitan riego tienen una demanda mucho mayor en primavera y en verano, entonces los glaciares se van a derretir y van a hacer esa transferencia de caudales desde el invierno, cuando almacenan las precipitaciones, al verano, pero también van a cumplir esa misma función de años húmedos en años secos. Cuando yo tengo años como los años Niño en esta región, la precipitación va a ser 3 o 4 veces arriba de la media, y gran parte de esa nieve va a quedar almacenada en los glaciares. Y cuando vienen épocas de sequías severas, como la que estamos viviendo, por ejemplo, en la zona de Cuyo, en los Andes de Mendoza y San Juan, ese almacenamiento que se hizo en décadas, en años anteriores, en décadas anteriores, se va a liberar progresivamente, pero a expensas de una reducción en el glaciar. El glaciar, para liberar esa agua, va a perder volumen, y a medida que pierde volumen, su capacidad de entregar agua se va a reducir. Entonces, como bien decías en tu pregunta, dependiendo de la región donde estoy, el recurso, la importancia de los glaciares va a ser diferente. Hay regiones donde la gente vive muy cerca de los glaciares o tiene aprovechamientos o infraestructura cerca de los glaciares, entonces los glaciares que retroceden especialmente pueden ser un riesgo, puede haber riesgo de crecidas, desestabilización de laderas cuando los glaciares retroceden y todo el material que estaba apoyado sobre el glaciar queda sin sustentación, entonces podemos tener crecidas, aluviones glaciares. Entonces, todos estos procesos van a tener una importancia relativa dependiendo en cuál de estas regiones estoy, y como decíamos, probablemente para las sociedades y ecosistemas, las zonas más áridas o los Andes centrales de Argentina y Chile son un lugar donde la reducción de los glaciares es un problema en la actualidad y va a ser un desafío crítico en el futuro. Entonces, de nuevo, como decía Ricardo, este empuje que hacemos a condiciones que no hemos vivido, que no han vivido los ecosistemas en el pasado, nos va a llevar a un futuro muy desafiante en las próximas décadas. Muchas gracias, Pierre. Ahora llegaron un montón de preguntas, así que se las voy haciendo. Esta no dice la pregunta, pero yo se la propongo a Ricardo. Fernando Stefani pregunta: ¿podrías explicarnos resumidamente las evidencias de la antropogénesis del cambio climático? Bueno, justamente hay todo, gracias Fernando por la pregunta. Eh, Justamente el ser humano en el sistema terrestre introduce un montón de cambios, desde cambios sociales, económicos y ambientales. Entonces, fundamentalmente, la actividad antropogénica y este proceso se llama la gran aceleración, en la cual que comienza en la década de 1950, eh, se considera como el comienzo o como un proceso ya muy marcado de actividad antropogénica, donde la actividad, donde los cambios introducidos por el ser humano, justamente todos los cambios que asociados a la actividad humana son mayores, se transforma en la mayor fuerza natural de cambio a escala global. La construcción, digamos, situaciones como el crecimiento de la población, el crecimiento de las ciudades, la
inversiones económicas, la cantidad de diques que se construyen para almacenar agua, la expansión justamente de las tierras cultivadas, la desaparición justamente de especies como consecuencia de este proceso de expansión justamente de las actividades humanas. Hay una infinidad, digamos, de cambios asociados a este proceso antropogénico. Desde el punto de vista natural, digamos, nosotros tratamos de visualizarlo justamente tratando de reconstruir lo que entendemos como la variabilidad natural del sistema climático. Entonces, por eso justamente el interés de tener registros paleoclimáticos, como mostrábamos esto de los anillos de los árboles ahí en la zona de confluencia en la provincia de Neuquén, cercano a Bariloche, para poder mostrar cuál era el ritmo natural justamente de crecimiento de estos árboles, cuál era su variabilidad natural y como mostrábamos, cómo la situación actual que se está viviendo en las últimas décadas, desde el año 2000, son totalmente distintas y que en esa curva que mostraba yo de distribución de probabilidades, el crecimiento en los últimos años no está en lo que se espera, no forma parte de esta variabilidad natural que ocurrió, que tuvieron estos árboles en los últimos 1500 años, sino se encuentra en una cola de dispersión con crecimientos muy bajos, cuya probabilidad de ocurrencia estadísticamente en función del crecimiento de los árboles, digamos, es ínfimo, ínfimo. Digamos, nadie podría pensar, mirando el crecimiento de 1500 años, que esto es probable. Bueno, esa situación sin precedente es la que claramente está determinando que hay una componente antropogénica, porque ese crecimiento, que lo hacemos, justamente no lo mencionamos ahora, vamos a relacionar con la variabilidad climática, que es justamente el mayor objetivo que tenemos en esta red de protección de bosques nativos, de poder valorar justamente cuál es la relación entre el crecimiento de los árboles y el clima, para poder entender justamente qué es lo que está ocurriendo en la actualidad y de continuar este proceso, cuál va a ser la consecuencia justamente de los bosques. Establecer, digamos, el tema de cambio climático es un tema transversal a todas las actividades sobre el planeta, desde las actividades sociales, como dije, económicas, naturales. Entonces, uno lo puede analizar en distintos aspectos. Y siempre está asociado a este proceso que en ciencias sociales o en ciencias económicas se denomina la gran aceleración que recibe el planeta a partir del año 1950, ¿no? En todos los procesos económicos y sociales. Y desde el punto de vista ambiental, también observamos justamente aquí, por ejemplo, en la Patagonia, vemos que a partir de las últimas décadas, las últimas 3 o 4 décadas, los árboles comienzan a crecer en ese ambiente, comienzan con un crecimiento mucho menor, como consecuencia justamente de los cambios climáticos introducidos, sin precedentes, introducidos por este proceso de calentamiento global que está viviendo el planeta. No es sencillo, ahí Fernando, decir, bueno, es este año o es este proceso. Es justamente un proceso transversal y que dependiendo de la visión de cada uno y los intereses de cada uno, se puede visualizar en distintos momentos. Pero claramente está asociado justamente a las últimas décadas y se relaciona con situaciones que no tienen precedente en la historia, en el pasado de los últimos siglos de la vida humana, ¿no? Justamente voy a agregar solo una cosita que los investigadores y las investigadoras que están trabajando en cambio climático, cuando hay una lluvia enorme que a nosotros nos parece inusual, no habitual, inesperada, o cuando hay algún calor enorme, siempre decimos, ay, esto es por el cambio climático, y nos dicen, bueno, para saber si un evento en particular es o no, se debe o no al cambio climático, hay que hacer un estudio de atribución. Entonces, hay que hacer un estudio muy complejo, sesudo, etcétera, que se hace para poder calcular si eso forma parte de la variabilidad natural o si realmente solo se produce por un proceso como el que se está midiendo en todos estos parámetros vitales del planeta, ¿no? Y cada tanto se leen los estudios de atribución, por ejemplo, las temperaturas tan inesperadas en Europa, por ejemplo, excediendo los 40 grados, 42 grados,
tienen que hacer un estudio específico para saber si se pueden atribuir al cambio climático o son algo que podía ocurrir por esta variabilidad del clima, ¿no? Sigo con preguntas. Dos preguntas de Gustavo Ferrero. ¿Existe estudio comparativo de lo que vemos en los Andes y lo que se ve en los Alpes en relación con bosques y glaciares? Y luego, ¿cuál es el impacto en la fauna? ¿Está estudiado? No sé, Pierre, si querés comenzar con el tema de glaciares. Bueno, en el caso de glaciares, la comunidad glaciológica es amplia, está distribuida o está mirando lo que pasa en glaciares en todas partes en el mundo. En particular, nosotros cuando trabajamos en glaciares de montaña, hay como dos grandes comunidades, la que estudia Antártida y Groenlandia, que son las dos grandes masas de hielo, pero que tienen una dinámica y una ubicación bien polar, entonces tienen características específicas. Pero si hablamos de los glaciares de montaña, las comunidades están bien integradas. Yo les mostraba recién el resultado de un trabajo de colaboración viendo lo que pasaba a escala de todos los Andes y unos años después de la publicación de ese trabajo se hizo justamente el mismo esfuerzo de ver qué pasaba en las tasas de cambio de todos los glaciares del mundo. Ahora sí, de cerca de estos 200.000 glaciares que existen a nivel global fuera de Antártida y Groenlandia, o sea, fuera de los grandes glaciares de Antártida y Groenlandia. Y lo que vemos, como les decía, es que esta señal de retroceso generalizado está en todas las cordilleras. En el caso del hemisferio norte, las tasas de calentamiento son más altas. Y en el caso particular de los Alpes, por ejemplo, se ve justamente esto que conecta con la pregunta anterior, que además de un calentamiento atmosférico más pronunciado, está asociado a unos fenomenales cambios en el uso del suelo. Entonces, la disminución de la cobertura boscosa, la expansión de las áreas urbanas, los centros de emisión de gases de efecto invernadero, pero además de otros contaminantes, como por ejemplo el carbono negro, que es otro residuo de la combustión que va a ir a depositarse sobre los glaciares, oscurecerlos y aumentar el derretimiento es más grande. Entonces las tasas de pérdida de glaciares que se observan en los Alpes y también por ejemplo en los Pirineos, por hablar de otra cordillera en Europa, son más altas que las que se observan en otras cordilleras del mundo. Y en el caso del hemisferio sur, las tasas son un poco menores en algunas regiones. Hay bastante variabilidad dependiendo también de cómo interactúa este calentamiento con esto que mencionábamos de los sistemas de circulación atmosféricos que traen las precipitaciones. Pero en general, a nivel global, el panorama es una reducción generalizada y como veíamos, por ejemplo, ahí les mostraba en el caso de glaciares, cómo cada década de las últimas 4 décadas ha tenido un aumento de los glaciares, de la reducción de masa de los glaciares monitoreados, indicando que no solo están perdiendo, sino que esto de que estén perdiendo cada vez más quiere decir que el cambio atmosférico, el cambio en temperatura y en precipitación sigue subiendo, porque los glaciares, si el cambio se estabiliza en algún momento, los glaciares retroceden y vuelven a encontrar un punto de equilibrio con las condiciones. Pero como le seguimos moviendo el arco, seguimos cambiando las condiciones, sigue subiendo la concentración de dióxido de carbono, las temperaturas, seguimos perdiendo precipitaciones, los glaciares siguen completamente desajustados con el clima actual y por eso esas tasas de retroceso, que son variables en todos lados, han aumentado y esperamos que sigan en las próximas décadas. Ricardo, ¿quieres? Sí, bueno, gracias Gustavo por la pregunta. En relación a los bosques, bueno, por razones de tiempo no aclaré, pero sí di a entender que las situaciones de mortalidad y decaimiento de los bosques, por lo menos en la Patagonia, se ven mucho más claramente a medida que nos movemos hacia la estepa, hacia el borde del bosque con la estepa, y que las situaciones, el efecto de las sequías se va diluyendo aunque ahora comenzamos a verlo en lugares mucho más húmedos, a medida que nos movemos hacia el oeste. Y posiblemente si cruzamos la cordillera del otro lado en el sector chileno, el efecto por lo menos de estas sequías es mucho menos marcado. Es decir, que el efecto de la sequía va a depender justamente de qué lugar del gradiente de precipitación uno se encuentre. Si se encuentra en una zona húmeda donde llueve en la costa de Chile, en Patagonia hacia el sur, 3.000, 4.000 milímetros, posiblemente allí no sea una limitación el agua, pero sí a lo largo de ese gradiente tan marcado. Lo mismo ocurre en Europa. Entonces, ¿dónde se han manifestado mayormente todos estos procesos de mortalidad y de decaimiento? Si bien en los Alpes comienza a registrarse,
ha sido mucho más frecuente, mucho más notorio y hay mucha mayor cantidad de estudios en las zonas mediterráneas. Todas las zonas, los bosques mediterráneos rodeando justamente el sector sur de España, Italia, Francia, son los que más han sido afectados justamente por estos procesos de calentamiento, por estas olas de calor, por esta disminución en la precipitación. Es decir, que tenemos que tener en cuenta, es muy importante dónde se dan estos gradientes de precipitación y cómo la vegetación reacciona a ese gradiente. Inclusive, voy a cerrar en un estudio que hemos hecho a lo largo de un gradiente de humedad, justamente en la provincia de Santa Cruz, a la altura de Chaltén, a lo largo de la cuenca del río de las Vueltas, estudiando con la misma especie en el mismo ambiente, es decir, la lenga, que es la planta que llega a la parte superior más alta. Hay dos sectores en la parte húmeda donde el crecimiento durante últimos 100 años se ha visto favorecido por el aumento de temperatura, porque allí justamente en la parte alta tiene una cobertura de nieve muy importante y las temperaturas más elevadas reducen justamente el periodo de cobertura de la nieve, derriten la nieve y los árboles tienen un periodo de vegetación más extenso, con lo cual crecen. Pero si uno se va hacia el límite con la estepa para esa misma vegetación que está en la altura, donde la nieve no es justamente, el periodo de cobertura nival no es tan importante, allí durante los últimos 100 años la misma especie tiene una tendencia negativa al aumento de la temperatura. Entonces eso muestra claramente que no podemos hacer como y supongo que en glaciares también la situación es similar, como una única regla o extensiva a toda la vegetación del planeta o a toda, inclusive toda la vegetación de la cordillera patagónica. Depende justamente de la ubicación a lo largo de los gradientes ambientales, cuál va a ser la reacción o justamente cómo va a reaccionar a estos cambios de temperatura, a estos cambios de precipitación que están ocurriendo, ¿no? Seguimos con otra pregunta. María Rosana Rojas pregunta, ¿se está evaluando el efecto en el pH de los suelos de esos parches de pérdida de bosque? Ah, Rosana, buenísimo, gracias por la pregunta. Eh, Hay gente trabajando en la parte de suelos, pero no, por ejemplo, en este equipo tan grande de esta red que estamos monitoreando. Sería obviamente algo súper interesante. Por ejemplo, ahora hemos encontrado y también mirando estudios en otros lugares del planeta, que la temperatura que uno toma a nivel de normal, 1 metro, 1,30 m, o inclusive cuando tomamos en el suelo para relacionarla con el crecimiento, no siempre está directamente relacionado con lo que se denomina en la superficie, el dosel o la temperatura de piel del bosque. Y entonces vemos que en algunos sectores hay mejor relación entre el crecimiento de los bosques y la temperatura del dosel allá arriba a 10 metros, 12 metros, 15 metros. Es decir, hay un montón de situaciones y obviamente el pH va a ser clave y fundamental ver cómo esto está cambiando, cómo la disminución de la precipitación, cómo los aumentos de temperatura pueden estar afectando justamente el pH de los suelos. Lamentablemente, digamos, hay un montón de preguntas, un montón de situaciones en las cuales uno tendría que poner énfasis y bueno, en Argentina, a diferencia de lo que muchos piensan, necesitamos más científicos, no menos científicos, porque preguntas como esa están indicando que hay todavía huecos del conocimiento que le interesa a la gente, le interesa a todo el mundo, que le interesa ver y que no contamos con la gente, ni los equipos, ni la posibilidad de tenerlos. Entonces, esto apunta a que necesitamos engrosar justamente nuestro equipo de ciencia y no disminuir, enfrentar situaciones como la que estamos viviendo de cambio climático, no negar el cambio climático, sino justamente ser conscientes de que este proceso está, de cómo nos va a afectar y cómo tenemos que buscar soluciones. Tal vez el pH nos dé respuesta a un montón de cosas que sí es importante y que lamentablemente en este momento es posible que algún grupo lo esté haciendo, pero no a nivel de red, a nivel nacional, ¿no? Gabriela Cheli consulta, ¿cómo afecta hoy al bosque patagónico la introducción de especies de árboles foráneos, o sea que no son naturales de la zona, como por ejemplo
diferentes tipos de pinos que reemplazan coigües, lengas y otras. Bueno, obviamente todo eso tiene un efecto, es un disturbio que está ocurriendo, ¿no? Digamos, como consecuencia de especies invasoras, que es algo también muy asociado a este proceso, no digamos de calentamiento. Es decir, la Tierra no está solo viviendo un proceso de calentamiento global, la Tierra está viviendo un cambio global, donde hay otros procesos tan importantes o más importantes que el cambio climático. Y justamente el cambio del uso de la tierra, saco bosques, pongo monocultivo, eh, traigo especies de otro lado, introduzco especies que justamente van a se van a volver, que tienen por razones genéticas una capacidad competitiva posiblemente mayor que las especies nativas. Estamos viendo que están afectando justamente no solo los bosques, sino también los insectos, digamos, hay un montón de cambios que están ocurriendo en nuestros bosques como consecuencia de especies que han sido introducidas. Entonces, bueno, hay inclusive grupos en ecología que sostienen que los sistemas estos pristinos de nuestros bosques ya no existen a nivel de planeta, que estamos hablando de nuevos ecosistemas, que son nuevos ecosistemas donde muy difícilmente se pueda ver justamente el ecosistema tal cual fue. Y que, bueno, son discusiones que se darán en el campo de la ecología y que justamente necesita que entre todos los seres humanos sobre el planeta nos planteemos justamente esto que hablábamos, corro un bosque, talo un bosque y lo reemplazo por un monocultivo. Y toda la biodiversidad asociada al bosque, ¿qué ocurre con ese bosque? Bueno, ese tipo de preguntas, las especies nativas y las especies invasoras, algo que es claro y que, bueno, en algún momento fue, digamos, y todavía está ocurriendo, es decir, vinieron los colonos hace 100 años, 150 años, con todo el conocimiento de su tierra, con las semillas de su tierra, para los cultivos que trajeron, los árboles que trajeron, bueno, sin pensar, estoy casi seguro que no pensaron las consecuencias que iba a tener justamente la introducción de estas nuevas especies. Alguien puede pensar qué es lo que está ocurriendo con los castores en Tierra del Fuego, por ejemplo, que es algo terrible, es decir, la situación, los cambios que están aconteciendo, la cantidad de animales de peletería que se trajeron para el sur, tanto en Chile como en Argentina, el caso de esta avispa chaqueta amarilla, que se le trajo para controlar justamente un problema en el ganado y terminó siendo un problema que tenemos ahora que uno no puede salir a disfrutar de comer un sándwich ahí en el campo porque vienen las chaquetas amarillas. Bueno, más de los daños que que producen, digamos, en otros insectos, que destruyen. Bueno, hay un montón de situaciones donde las especies invasoras están produciendo alteraciones muy grandes, muy marcadas en los ecosistemas locales. Y hay, por otro lado, como digo, ecólogos que sostienen que ya es muy difícil o imposible volver a estos ecosistemas que tuvimos, porque bueno, las medidas ya serían muy difíciles, sino habría que tratar de reducir justamente ese efecto de las especies invasoras y que en este momento hay grupos de ecólogos que están hablando justamente de nuevos ecosistemas, ¿no? Que ya prácticamente ecosistemas donde la actividad humana no esté presente son muy difíciles de encontrar, ¿no? Y la última, y con un pedido de disculpas y de brevedad porque ya se nos va el tiempo, la Argentina cuenta con la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Protección a los Glaciares. ¿Ustedes encontraron o notaron un impacto positivo desde que se promulgaron estas leyes? Sí, yo puedo comentar por ahí un poquito el caso de la ley de glaciares. Me parece que indudablemente que sí, en muchísimos niveles hay un antes y un después de la ley de glaciares. Capaz que lo primero a nivel social que me parece importante destacar fue justamente el debate que se armó, especialmente entre la sanción de la primera ley, el veto y la discusión de la segunda, cómo ese tema de glaciares se instaló en la opinión pública, se discutió en muchísimas instancias, el tema por ahí
de glaciares y nieve en la cordillera no era un tema que tenía mucha presencia en Argentina. Como vimos, los glaciares están muy concentrados en el oeste, entonces no eran temas que tenían gran repercusión nacional, y acá hubo un cambio de paradigma, podemos decir, y este tema de los glaciares en particular se introdujo en la agenda pública, y eso tuvo muchas ramificaciones, muchas discusiones en términos sociales, discusiones con ONG, con organismos a nivel de gobiernos. En términos técnicos, la ley de glaciares permitió que se complete el mapeo de todos los glaciares del país, este Inventario Nacional de Glaciares, que se publicó en 2018 y del cual el año pasado se actualizó la parte norte. Entonces, tener por primera vez un mapeo actualizado, moderno, uniforme de todos los glaciares del país, que sirva como base para poder medir justamente cuál es la situación actual y cómo está cambiando. Lo otro que permitió es lanzar un programa de monitoreo, del cual yo les mostraba algunos ejemplos en la presentación a nivel nacional, para empezar a asociar los cambios en glaciares con algunos de los forzantes climáticos que los están disparando, y también para contestar la otra gran pregunta, que es cuál es la contribución de los glaciares a los ríos. Entonces, de nuevo, dio herramientas para avanzar en ese sentido. Y después pienso que a nivel general, hoy, tanto en Argentina como en Chile, por unirlos en este proceso de toma de conciencia de lo que son los recursos naturales de la cordillera, cambió el estándar en cuanto a lo que se pide, por ejemplo, en proyectos de desarrollo, ya sean mineros, de infraestructura turística, de represas, de considerar la presencia de glaciares como es su función en la dinámica, en el ambiente donde se quieren hacer emprendimientos de gran envergadura, y de incorporarlos, por ejemplo, en los procesos de evaluación ambiental. Entonces, me parece que en todos esos aspectos, digo, por mencionar algunos, ha sido una contribución tremendamente positiva. Y de nuevo, como decía Ricardo, es imprescindible que los equipos técnicos que se formaron para hacer este trabajo, tanto en las áreas de ambiente de las distintas provincias como en las áreas académicas, en CONICET o en otros organismos, se mantengan, porque es justamente estos grupos que generan la información y que la pueden poner a disposición para una toma de decisiones informadas. Como vimos, las condiciones en montaña están cambiando muy rápido, y tener información de calidad y actualizada es una de las herramientas básicas para comunicar lo que está pasando y adaptarnos a los cambios que se vienen. Entonces, definitivamente pienso que la ley de glaciares ha tenido un impacto fundamental y positivo en el conocimiento y en la interacción de la sociedad con los glaciares. Bueno, la situación con la ley de bosque, yo también soy optimista y positivo. Lamentablemente, siempre hay intereses mezquinos que conspiran justamente con la aplicación de esta ley. Pero obviamente la ley de bosque ha contribuido, igual que en el caso de la ley de glaciares, a tener una idea exacta o una idea mucho más precisa sobre los bosques que tenemos en Argentina. Ha creado, digamos, ha dado impulso o ha refortalecido las instituciones locales a nivel de provincia, de las direcciones de bosques provinciales, que han recibido subsidios justamente o fondos para el manejo de sus bosques. Eso es clave y es fundamental. Con fondos que se le dan justamente a aquellas personas que decidieron conservar el bosque, valorar el bosque como sumidero de carbono, como protector de cuencas, como protector de la biodiversidad. Es decir, todos esos beneficios, esos servicios ecosistémicos que nos dan los bosques, que son vitales para la vida, la calidad del agua que emerge de los bosques, están justamente considerados en la ley, y hay una forma de justamente de remunerar a las personas que justamente cumplen con el mantenimiento de los bosques. Es decir, hay un espíritu muy interesante, muy sano en la ley, para lo cual justamente hace a la conservación. Lamentablemente, como dije, intereses mezquinos a veces conspiran contra la ley. Hay en este momento como que se habla posiblemente de reducir los beneficios o quitarle algunas valores de conservación a la ley para fomentar ciertas actividades, pero que tienen que ser tenidos en cuenta si eso nos va a producir realmente beneficios, beneficios en el largo plazo, no beneficios de una cosecha de un año o 2 años y que luego después todo se va a perder. Inclusive la ciencia
se ha visto beneficiada por esta ley de protección de los bosques, porque conservar los bosques ha sido, y Argentina lo hizo durante 3 o 4 años, antes del 2023, donde tuvo la posibilidad de recibir fondos internacionales, fondos de FAO, que reconoció el esfuerzo de conservación de los bosques de Argentina. Y parte de esos fondos fueron invertidos en un programa que se llamó Más Ciencia, Más Bosque. Ese fondo no vinieron de fondos de la República Argentina, fueron fondos internacionales que se otorgaron justamente a la República Argentina por su buen comportamiento o justamente por el buen lineamiento que se observaba en búsqueda de la conservación de sus bosques y del valor que tienen los programas de conservación a escala global. Entonces, la ley de bosque como la ley de glaciares son pilares justamente para el mantenimiento de nuestros recursos naturales que tienen valores muy, muy importantes y que debemos tratar de mantener y tratar de conservar todas las personas que somos conscientes de la importancia que tienen los recursos naturales en nuestro país. Bueno, con esto llegamos al final de este encuentro de hoy. Le agradecemos muchísimo al doctor Ricardo Villalba, ingeniero forestal, doctor en geografía, investigador superior ad honorem del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, y ANIGLA, y al doctor Pierre Pitt, licenciado en Geografía, doctor en Ciencias Geológicas, investigador adjunto del CONICET, experto en glaciología, también del GLANIGLA, que se dedica al monitoreo de glaciares de los Andes. Les agradecemos muchísimo las presentaciones maravillosas que nos compartieron, hablando sobre impactos del cambio climático en la cordillera de los Andes. Muchísimas gracias a ambos y a todos los que nos hayan acompañado y a los que vean este video, porque esto se guarda, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de San Martín o en el canal de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los invitamos para el próximo encuentro que va a ser el 17 de septiembre y el tema también extraordinario, el universo que vemos y el que no vemos, que casualmente es el 95% más o menos, 95-96%. Así que muchísimas gracias a Ricardo y a Pierre, muchísimas gracias a la doctora Gloria Dubner, que se encarga de organizar todo esto, y a todos los amigos que nos acompañan. Y los esperamos el 17 de septiembre nuevamente a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nora, muchísimas gracias, muchas gracias a la academia y bueno, científicos de CONICET, científicos argentinos, que estamos justamente para responder preguntas, para ayudar a quien lo necesite. Creemos que la ciencia cumple un papel clave y fundamental en nuestro país y que estamos dispuestos justamente a colaborar en todos los principios sanos para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente y de nuestros ecosistemas en Argentina. Así es, esto es lo que tenemos que defender. Muchas gracias a ambos y a todos.